Bienvenidos a esta píldora donde se ilustrará el uso de Arduino para controlar un conjunto de LEDs. La idea es que los LEDs comiencen a encenderse y apagarse de manera secuencial una vez pulsemos un interruptor que también formará parte del circuito que tenemos que diseñar. Antes de pulsar el interruptor, todos los LEDs deberán permanecer apagados, que será el mismo estado en el que se encontrarán una vez finalice la secuencia de encendido y apagado de los mismos. En este momento, algunos de ustedes podrían estarse preguntando ¿qué es Arduino? Arduino es una placa o tarjeta microcontroladora que permite interactuar con otros componentes como por ejemplo motores, sensores de temperatura o de inclinación o LEDs, entre otros. Hay que ver dicha placa como un pequeño ordenador al cual tenemos que indicarle, a través de la programación, cómo debe llevar a cabo dicha interacción con el resto de los componentes. Veamos qué materiales necesitamos para montar el circuito. Para montar el circuito necesitaremos los siguientes componentes, los cuales suelen venir incluidos en un kit de Arduino. Una placa Arduino, una placa de pruebas, varios cables puente, 3 diodos emisores de luz o LEDs de diferentes colores, 3 resistencias de 220 ohmios, una resistencia de 10 kiloohmios y un pulsador. Antes de comenzar a montar el circuito, expliquemos en qué consisten los terminales digitales de Arduino. Arduino cuenta con numerosos terminales o pines digitales. Los pines digitales 0 y 1 se utilizan para comunicarse con el ordenador, por lo que se suele empezar a utilizar el pin número 2. Un pin digital se puede encontrar en uno de dos posibles estados, high o low. Además, cabe mencionar que cada pin puede configurarse de manera independiente para que sea de salida o de entrada. En el caso de indicar que un pin sea de salida, podremos activar o desactivar el pin, esto es, ponerlo en estado high o low respectivamente. De este modo, podremos controlar el encendido y apagado de nuestros LEDs. Si el pin está configurado para que sea de entrada, podremos leer qué estado tiene, high o low, en cada momento. Gracias a lo anterior, podremos saber cuándo se ha pulsado el interruptor que da comienzo a la secuencia de encendido y apagado de nuestros LEDs. Ahora sí, comencemos con el montaje del circuito. El circuito que vamos a montar debe seguir el esquema mostrado en pantalla. El primer paso consistirá en utilizar dos cables puente para conectar las líneas de 5 voltios y de tierra del Arduino a la placa de pruebas. A continuación, llevaremos a cabo el circuito en serie que incorpora el pulsador o interruptor. Un extremo del pulsador debe ir conectado a la alimentación de la placa de pruebas a través de un cable puente. Luego, el otro extremo del pulsador irá conectado a través de otro cable puente al pin digital número 2 de la placa Arduino. También necesitaremos colocar una resistencia de 10 kiloohmios desde la tierra de la placa de pruebas hasta el pin 2 del Arduino. Cuando el interruptor o pulsador esté abierto, la resistencia hará que el pin 2 se encuentre conectado a la tierra, o lo que es lo mismo, en estado low. Cuando pulsemos el interruptor, el pin 2 se encontrará en estado high. Más adelante, en nuestro programa, este pin tendrá que configurarse como una entrada digital. Seguidamente, vamos a montar uno de los circuitos en serie de uno de los LEDs. Montemos el LED en la placa de pruebas, de modo que tengamos bien identificados el cátodo, pata corta, y el ánodo, o la pata larga. El cátodo debe conectarse a la tierra de la placa de pruebas a través de una resistencia de 220 ohmios. El ánodo lo conectaremos, por ejemplo, al pin digital número 3 del Arduino, haciendo uso de un cable puente. Este pin tendrá que configurarse como una salida digital. Por último, tendremos que repetir el circuito serie anterior 2 veces más para montar los dos LEDs restantes en la placa de pruebas. Para ello, utilizaremos los pines número 4 y 5 del Arduino, los cuales también se configurarán como salidas digitales. Como pueden ver, no ha sido tan complicado. Ahora escribiremos el programa que nos permitirá controlar el encendido y apagado de nuestros LEDs una vez pulsemos el interruptor. Para llevar a cabo la programación vamos a utilizar Arduino IDE, el entorno de desarrollo que nos permitirá escribir y cargar nuestros programas en la placa Arduino. Su instalación es muy sencilla. Basta con ir al sitio web de Arduino IDE
y seguir las instrucciones correspondientes al sistema operativo que tengamos instalado en nuestro ordenador. Una vez instalado Arduino IDE, tendremos que ejecutarlo. Una vez iniciado, podremos observar un pequeño programa precargado que consiste en la declaración de dos funciones, setup y loop. En todo programa escrito para Arduino, estas dos funciones deben estar declaradas obligatoriamente. La primera función, setup, se ejecuta una única vez cuando Arduino comienza a funcionar gracias a que recibe la alimentación. En nuestro caso, en esta función declararemos las sentencias necesarias para configurar el modo de los pines digitales de Arduino, esto es, si se trata de un pin de entrada o de salida. Para ello, utilizaremos la función pinMode, la cual recibe dos argumentos. El primer argumento es el número del pin digital que deseamos configurar, mientras que el segundo argumento indica si queremos que dicho pin sea de entrada, haciendo uso de la palabra reservada input, o bien de salida, haciendo uso de la palabra reservada output. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos invocar la función pinMode con argumentos 2 e input para configurar el pin número 2, el cual se encuentra conectado al interruptor, como una entrada digital. Seguidamente, invocaremos a la función pinMode con argumentos 3 y output, con el objetivo de configurar el pin 3 como una salida digital. Debemos recordar que el pin número 3 se encuentra conectado a uno de los LEDs. Tendremos que repetir lo anterior dos veces más, pero invocando a la función pinMode con los valores 4 y 5 como primer argumento, en cada caso, para configurar los pines 4 y 5 como salidas digitales, las cuales están conectadas a los dos LEDs restantes. Con lo anterior, hemos terminado de definir la función setup. La función loop se ejecuta una vez tras otra, de manera indefinida, una vez que el código de la función setup ha sido ejecutado. En nuestro caso, utilizaremos esta función para definir, a través de las sentencias necesarias, la secuencia de encendido y apagado de nuestros LEDs, una vez pulsemos el interruptor del circuito. Lo primero que haremos dentro de dicha función es invocar a la función digitalRead, la cual recibe como argumento el número del pin digital para el cual queremos conocer su estado y que devuelve dos posibles valores, high o low. Además, es importante que dicho pin haya sido configurado como una entrada digital. En nuestro caso, invocaremos a digitalRead con el valor 2 como argumento para conocer el estado en el que se encuentra el pin número 2 del Arduino. Almacenaremos el valor devuelto en una variable denominada switchState. Hay que recordar que cuando el interruptor no se encuentra pulsado, switchState debería tener asignado el valor low, mientras que si se pulsa, switchState debería contener el valor high. Es por ello que vamos a añadir una sentencia condicional if-else que permita discernir entre ambos casos mencionados con anterioridad. En el caso de que switchState contenga el valor high, haremos lo siguiente. En primer lugar, encenderemos el LED que se encuentra conectado al pin digital número 5 del Arduino. Lo anterior lo haremos invocando a la función digitalWrite. Esta función recibe como primer argumento el número del pin al cual queremos cambiarle el estado, además de dicho estado, que puede ser high o low, como segundo argumento. En este caso invocaremos la función digitalWrite con argumentos 5 y high. Además, también mantendremos apagados los LEDs conectados a los pines 3 y 4. Lo anterior lo haremos invocando a digitalWrite dos veces, con los valores 3 y 4 como primer argumento en cada una de ellas y el valor low como segundo argumento de ambas. Seguidamente, en nuestra secuencia de encendido apagado, lo que haremos es apagar el LED conectado al pin 5 y encenderemos el LED conectado al pin 4. Esto lo haremos con dos invocaciones a la función digitalWrite. La primera invocación recibirá como argumentos los valores 5 y low, mientras que la segunda recibirá los valores 4 y high. Para que el apagado y encendido de los LEDs no sea instantáneo, añadiremos invocaciones a la función delay. Esta función recibe como argumento un valor numérico que especifica el número de milisegundos que el programa debe esperar para seguir ejecutando sentencias. En nuestro caso, invocaremos a delay con el valor 500 como argumento. En concreto, después de haber encendido el LED conectado al pin número 5 y después de haber apagado dicho LED y haber encendido el LED conectado al pin 4 del Arduino.
Lo anterior permitirá encender el primer LED y mantenerlo encendido durante medio segundo antes de apagarlo y proceder a encender el segundo LED, el cual también se mantendrá encendido durante medio segundo. Por último, en nuestra secuencia de encendido-apagado de LEDs, tendremos que apagar el LED conectado al pin 4 y encender el LED conectado al pin número 3. Al igual que en el caso anterior, necesitaremos hacer lo siguiente: invocar a la función digitalWrite con argumentos 4 y low, invocar a la función digitalWrite con argumentos 3 y high, y por último invocar a la función delay con el valor 500 como argumento. En el caso de que la variable switchState tenga asignado el valor low, lo que haremos es apagar todos los LEDs. Para ello tendremos que invocar la función digitalWrite 3 veces, una por cada uno de los pines 3, 4 y 5, y utilizando en las 3 invocaciones el valor low como segundo argumento. Llegados a este punto, ya habremos terminado de definir la función loop y por lo tanto nuestro programa. A continuación, lo que tenemos que hacer es cargar o subir el programa a la placa Arduino. Para ello, debemos conectar el cable USB proporcionado en el kit a dicha placa y pulsar sobre el botón subir, que es el que tiene el icono con una flecha apuntando hacia la derecha en el IDE. Si todo va bien, Arduino IDE nos informará de que el programa se ha cargado correctamente en la placa. Una vez cargado el programa en Arduino, lo único que nos queda por hacer es pulsar sobre el interruptor para comprobar el funcionamiento de nuestro circuito. Y voilà, podemos ver cómo nuestro programa funciona correctamente, ya que el Arduino es capaz de controlar el encendido y apagado secuencial de los LEDs montados sobre la placa de prueba. Espero que hayan disfrutado mucho de esta píldora y que su interés por Arduino y en concreto por la programación hayan aumentado. Muchísimas gracias.